Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma, procede su justicia y su dignidad. 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus linajes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus linajes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. 10. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta mañana con toda confianza, entendiendo que de ti viene nuestro pronto socorro, nuestro auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución y de cualquier adversidad. Hoy podemos levantar nuestra mirada a los montes y reconocer que de Jehová viene nuestro pronto socorro. Pedimos por favor en esta mañana que seas propicio ante nuestros errores, ante nuestros pecados, los cuales están siempre delante de ti, y que si no fuese por la sangre de Cristo, por la justificación del Cordero inmolado, sencillamente, Señor, no tendríamos ni la más mínima oportunidad de estar de pie delante de ti. Si lo podemos hacer, es por la justicia que en Cristo Jesús hemos hallado en gracia. Te pido por favor que nos ayudes, que me ayudes, Señor, que ayudes a este pecador a poder presentar tu palabra en esta mañana ante los oídos de tus hijos, colocándola yo en sus oídos, pero tú, Santo Espíritu, colocándola en sus corazones, para que se vuelva una verdad que no regresa atrás vacía, y que se convierte, Señor, esa base y en ese fundamento en el cual ellos pueden vivir arraigados. Tu palabra, afírmalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Dependemos totalmente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ninguna doctrina, hermanos, ninguna doctrina es más despreciada por la mente de todos nosotros que la verdad de que Dios es absolutamente soberano en todas las cosas. Ninguna doctrina, ninguna enseñanza es más menospreciada que esta acerca de la soberanía de Dios. Ninguna doctrina más que esta, que la soberanía del Señor, es menospreciada por los inconversos, por las personas no regeneradas. Para ellos es una locura el reconocer que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en este planeta y en el universo. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todas las cosas, de que Dios lo controla todo, que Dios gobierna sobre todo. La mente carnal, ardiendo
de enemistad contra Dios aborrece de una manera muy frontal las enseñanzas de la Biblia que nos hacen entender de que Dios es soberano y que nada sucede si no está de acuerdo a los preceptos y a los decretos del eterno Dios que está sentado en su trono. Esa es la verdad. Tenemos un corazón que se revela todos los días en contra de Dios, aun cuando nuestro espíritu regenerado clama por medio de la gracia y de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da para no blasfemar en contra de Él. Tenemos un corazón que es altamente engañoso y que quiere levantarse para analizar, para cuestionar, para levantar argumentos en contra del poder y de la soberanía de Dios. Esa es la realidad de nuestro corazón. Un corazón rebelde que todos los días cuestiona a Dios por el más mínimo detalle, por la más mínima adversidad. Pareciera que reconociéramos la soberanía de Dios cuando todas las cosas van viento en popa, cuando todas las cosas tienen un desenlace feliz. Pero pareciera que nos levantáramos contra Él con toda rebeldía cuando las cosas comienzan a ir en contra de lo que nuestras expectativas tanto anhelan ver. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Todos confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en las riquezas que tal vez por misericordia de Dios hemos hallado alcanzar, pero basta con que esas riquezas comiencen a desplomarse o a desmoronarse para que el orgullo de nuestra altivez comience a desprestigiar la soberanía de Dios. Por encima de todo, hermano, por encima de todo, Dios está gobernando. Por encima de todo, y tristemente, aún por encima de todo, la carne aborrece la idea sublime de que la salvación es una obra totalmente de Dios. Nuestra carne y nuestro corazón aborrece esa verdad. Si Dios escogió quién sería salvo y su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, entonces los creyentes no merecen crédito por su salvación. Y esta es una enorme verdad. La salvación en nuestras vidas es una obra que pertenece completamente a Dios, de la cual en lo único que tú y yo hemos participado o hemos podido aportar algo ha sido únicamente nuestro pecado. Si en algo nosotros hemos contribuido en nuestra salvación, ha sido en nuestro pecado. ¿Qué es lo único que tú has puesto para ser salvo? Ha sido tu pecado, lo único, para que entonces la gracia redentora del Señor venga sobre nuestras vidas y desaparezca todos esos pecados. Pero eso es, después de todo, precisamente lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que la salvación es una obra completamente divina. Incluso la fe, que es lo que de alguna manera nos permite dar ese paso para que la gracia se active sobre nosotros, es un don que proviene absolutamente ¿de quién? De Dios. Y por cierto, es un don totalmente gratuito de Dios. ¿Para quiénes? Para sus elegidos. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Juan 6:65. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo 11:27. Por lo tanto, amados hermanos, no hay nadie que sea salvo, que tenga algo de qué jactarse. Efesios 2:8 dice que la salvación no es por obras, que la fe es un don dado por Dios para que absolutamente ninguna persona pueda jactarse el día que esté delante del trono, donde pueda atreverse a levantar su mirada y decirle, Señor, yo estoy aquí, gracias a tu gracia, pero también porque hice esto, hice aquello, hice lo otro. Te eché una manito, Señor. Nadie podrá hacer eso. Jonás 2:9. ¿Por qué? Porque la salvación es absolutamente ¿de quién? La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Eso es una gran verdad que diariamente estará confrontándonos una y otra vez y que irá en contra de todo prejuicio, de orgullo y de altivez que quiera levantarse en nuestros corazones para hacernos pensar que eso no es así. La verdad es que Dios es el autor de nuestra salvación. Y esto que vemos aquí a continuación, hermano, nos muestra gran parte de la soberanía de Dios. El Señor traería salvación sobre este pueblo, pero antes de traer esa salvación, Él traería una obra que ciertamente enjuiciaría la vida de todos los habitantes de Judea.
el contexto de esto o este escenario que encontramos aquí es un escenario muy peculiar, porque la nación del Señor, el pueblo de Dios, estaba recibiendo la invasión de un pueblo completamente feroz. Ciertamente pareciera contradictorio porque Habacuc comienza su libro diciendo, ¿hasta cuándo? Es una de las expresiones que él utiliza aquí. Véalo en el versículo 2 que dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y esta es la realidad de todos nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, yo tendré que soportar esta situación? ¿Hasta cuándo yo tendré que ver a mis hijos perdiéndose y hundiéndose en el mundo, en tantos vicios, en tantas drogas, en tantas cosas de este sistema? ¿Hasta cuándo yo veré a mi esposo con una altivez y un orgullo, levantándose y rebelándose contra la fe que yo he recibido y que he decidido creer? Ciertamente esta es una expresión que en nuestros corazones y en nuestras mentes titila todos los días, y sobre todo en nosotros que estamos atravesando en la actualidad esta situación como venezolanos. ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que ver a nuestros jóvenes muriendo en las calles? ¿Hasta cuándo veremos de que se viola la intimidad de un hogar para entrar y ultrajar sin el más mínimo respeto, violando la dignidad de los derechos humanos? Ciertamente esto es lo que estamos viendo acá. Un pueblo feroz. Los caldeos habían sido enviados por el mismo Dios para traer un juicio y una disciplina sobre el pueblo de Judea, aun cuando este pueblo, por medio de la boca de Habacuc, esperaba cierto consuelo o cierta libertad. El pueblo de Dios había pecado gravemente. Esta es la realidad de esta gente por la cual Habacuc está orando. El pueblo de Dios había pecado gravemente contra el Señor. La inmoralidad había empezado a recorrer todas sus calles. Y pecados graves como la idolatría habían empezado a imperar en medio de esa nación. Y Dios, como un padre amoroso que disciplina a sus hijos, decide disciplinar a su pueblo. Y la manera como Dios decide hacerlo es a través de otro pueblo que lo levantó en contra de su pueblo escogido. Entonces Habacuc, ¿dónde se encuentra? Se encuentra delante del Señor y empieza a presentar una serie de preguntas como las que hemos visto aquí, en medio de una invasión grave, en medio de una persecución, en medio de una invasión donde obviamente van a haber personas asesinadas, donde van a haber personas abusadas, van a haber personas que van a perder totalmente sus bienes. Esto es lo que están experimentando estas personas aquí. Y es aquí precisamente donde Habacuc empieza a plantar esta serie de preguntas al Señor, como diciendo, ¿no ves, Señor, no ves, Dios, lo que está pasando? ¿No ves lo que está sucediendo? ¿Acaso, Señor, yo pregunto, tú sigues sentado en tu trono? ¿No te estás dando cuenta de todas las cosas que están ocurriendo delante de los ojos de este pueblo y de las demás naciones? ¿Acaso, Señor, te has hecho el de la vista gorda? ¿Hasta cuándo hemos de soportar todas estas cosas? Y es ese contexto, en ese contexto de esa invasión sobre el pueblo de Dios, que nos va a servir para hablar, amados hermanos, acerca de la soberanía del Señor. Porque normalmente cuando hablamos de la soberanía del Señor, nos gusta concentrarnos en las cosas buenas que nos puedan suceder. Como el Señor va gobernando nuestra vida en todos los aspectos, en los aspectos buenos, cómo van pasando, y cómo Dios a veces soluciona ciertas circunstancias por medio de su misericordia, con cosas muy positivas, aparentemente agradables para nuestras vidas, para nuestra carne. Pero nos cuesta creer que Dios sigue en el trono cuando las cosas se están desmoronando delante de nuestros ojos. Esa ciertamente es la verdad. Nos cuesta creer cuando vemos que las esperanzas que teníamos en algo se ven afectadas, que comienzan a caer en picada y todo empieza a oscurecerse. Allí nos cuesta creer de que Dios sigue sentado en su trono. Es allí cuando nos cuesta creer que Dios gobierna con toda su ley sobre toda su creación. Y sobre todo, amados hermanos, nos cuesta creer que Dios tiene control de su pueblo escogido. Esta es la verdad de todos nosotros. Ninguno de los que estamos en este lugar puede decir que en ningún momento de su vida ha llegado a sentir duda en su corazón por causa de lo que sus ojos están viendo. Están siendo ciertamente aprobadas las cosas positivas en nuestras vidas, pero cuando las cosas negativas comienzan a levantarse y vemos que lo que el doctor saca en su mano y dice cáncer,
y dice leucemia, y dice cualquier diagnóstico, es allí cuando precisamente nuestro corazón comienza a preguntar, ¿por qué? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿No ves, Señor, lo que está sucediendo? Las palabras de Habacuc en el versículo 2 son un reclamo a Dios, amados hermanos, que ciertamente es muy grave. Muchas veces creemos que lo efectivo en nuestras oraciones está en que Dios responda a nuestras oraciones según nuestras expectativas y no según la voluntad que Dios tiene para nosotros. Esta es la gran verdad. Muchas veces pensamos, amados hermanos, que lo efectivo de nuestras oraciones está porque Dios responda a lo que yo estoy orando en ese momento. Y no nos damos cuenta que lo efectivo en la oración que hacemos a Dios es que Él la va a responder según su soberanía y según lo que Él sabe que es correcto para todos nosotros. El problema está en que nos enseñaron erróneamente. Yo no sé quién enseñó a la iglesia en que la respuesta a nuestras oraciones debe ser a juro un sí. Yo no sé quién enseñó a la iglesia de este tiempo de que las respuestas a nuestras oraciones a juro tienen que ser un sí. Porque lo he decretado, porque lo he declarado, porque lo he profetizado, porque le he echado aceite con pimienta y no sé qué al negocio. Entonces por eso la venta en mi negocio se tiene que activar ya. Porque fulanito de tal vino con su efusividad, me puso la mano en la cabeza y me tumbó. Ya por eso el Señor va a hacer las cosas. Esto es un error, hermanos. El problema está en que nos enseñaron erróneamente que la respuesta a nuestras oraciones debe ser a juro un sí, descartando que la respuesta de Dios también va a ser muchas veces un rotundo no o un rotundo espera, porque todavía estoy trabajando en eso. Necesitamos entender estas grandes verdades y es lo que vemos aquí con este hombre, Habacuc, con este profeta, que se desesperó, que comenzó a ver lo que estaba ocurriendo con su pueblo. Cómo este otro pueblo había penetrado en la intimidad, en los linderos de aquella nación y había entrado para destrozar y hacer como ellos les viniera su regalada gana. Esta es la verdad de lo que estamos encontrando acá, hermanos. Pero el final, el desenlace de esta historia nos enseña de que Dios sencillamente está trabajando y Él sabe cómo está haciendo todas las cosas. Y esto es un mensaje totalmente aplicable para todos los escenarios de nuestras vidas. Líbrenos el Señor en esta mañana de estar pensando que esto es un mensaje acomodado al contexto de lo que estamos viviendo en este momento. No, hermanos, porque pensamos que el meollo del asunto está en esto que estamos atravesando ahorita como venezolanos. Y no nos damos cuenta de que el verdadero problema no está en situaciones externas, en quién se levante o quién se sienta en la silla. Pero el problema no está allí, hermanos. El problema está en el corazón de los venezolanos. El problema está en nuestro corazón. El problema está en que somos ágiles y rápidos para levantar idolatría rápidamente contra cualquier persona que se disfraza de superhéroe para venir a usurpar el lugar de Dios en nuestros corazones. Necesitamos poner nuestra mirada únicamente en el Señor para que la gloria al final sea de Él y no de los hombres. Si hay algo de lo cual nosotros como iglesia debemos estar afirmados, afianzados y seguros, empecinados, es que la gloria es de Dios. Y si Dios está haciendo algo en esta nación, al final la gloria será para Él y no para una persona. Dios está trabajando en lo que está haciendo. Habacuc tiene un sentido un poco casi ofensivo cuando se expresa de esta manera y dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? ¿Hasta cuándo no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? Amado hermano, mira lo que está diciendo aquí. ¿Hasta cuándo tendré que pedirte que nos socorras? Y seguirás dejando que nos invadan. ¿Hasta cuándo pediremos ayuda y seguirás permitiendo que nos arrasen? Están arrasando nuestras casas, están matando a nuestro pueblo, están llevándose cautivos a nuestros hijos, están abusando de nuestras mujeres, están levantando templos para sus ídolos, están invadiendo nuestra nación, corrompiendo nuestras calles, están imperando la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a decirte que actúes contra estas personas? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a hacer nada? Niños están siendo abusados por hombres malvados. Este es el contexto, amado hermano. Aunque ciertamente es lo que está ocurriendo en este pasaje que estamos leyendo de la Biblia, es algo que está en la actualidad, floreciendo, enarboleciéndose en el contexto de este planeta.
todo esto está ocurriendo en este momento. Que tenga un parecido muy cercano a lo que estamos atravesando como país, sí es verdad. Pero la Biblia ya nos está advirtiendo acerca de todas estas cosas. Lo sorprendente de que estén ocurriendo las cosas que ya están escritas, no es que estén ocurriendo. Lo sorprendente es que los cristianos se sorprendan de que estén ocurriendo cuando ya esas cosas están escritas y se supone que deben suceder por plena soberanía del Señor. Lo sorprendente no es que todas las profecías se estén cumpliendo. Lo sorprendente es que aún nosotros, conociendo la Biblia, nos sorprendamos de que esas cosas están pasando y están aconteciendo. Niños están siendo abusados por hombres malvados, por hombres perversos. Niños están siendo tratados como mercancía. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Esto es muy parecido a cosas que estamos viviendo en la actualidad en nuestra sociedad. Parece que el mundo gana terreno, que el sistema está penetrando todas las esferas sociales. Parece que el mundo, el enemigo, las tinieblas gana la batalla. Leyes de ideología de género, las escuelas bombardeadas por aprobaciones de leyes que promueven la inmoralidad, las cartillas de preescolar, hermanos, que antes tenían sencillamente la función de poner manzanas, peras y naranjas para enseñar a nuestros niños a leer, ahora están siendo llenas de imágenes completamente pervertidas que quieren desvirtuar la imagen y el diseño original en la vida de nuestros niños. Y eso lo están enseñando los maestros que lastimosamente se han dejado permear por todas estas líneas corruptas. No hace mucho, o está por estrenarse, yo no sé si aquí en Venezuela se estrenó, pero hay una película muy famosa conocida como Deadpool. Es la parte 3, se va a estrenar, yo no sé si sinceramente si ya se estrenó, pero anoche me llegó esa notificación y la vi. Un superhéroe de la saga esta de Marvel, rojo con negro, con unas espadas, atrás unos sables. Deadpool con Wolverine, el personaje este de los X-Men. Y discúlpeme porque nombre eso, ay, qué vaporón el pastor nombrando esas cosas en el púlpito. Pero ¿qué están enseñando en esa película? Es una película totalmente depravada, amados hermanos, que se revela en contra de todo lo que la Biblia dice. El personaje principal practica o despierta en el público el onanismo. ¿Qué es el onanismo? Es el autocomplacerse, la necrofilia. Descaradamente él habla acerca de la necrofilia, este personaje. Y cómo vemos a la gente y lastimosamente a muchos cristianos en el cine viendo estas películas, aplaudiendo y riéndose de todas estas cosas. Y por si fuera poco, amados hermanos, que vimos no hace mucho, hace una semana aproximadamente, vimos cómo abiertamente la inauguración de los Juegos Olímpicos en París 2024 fue una depravación total, un descaro acerca de la cena del Señor. En la misma película de Deadpool, el personaje principal se burla de la persona de Jesús diciendo que Él es el Mesías de una manera sarcástica. Todo esto lo vemos en la actualidad, está pasando en nuestras vidas. Hermanos, pensamos que es la situación país. Ya no es la situación país, es la situación mundial, hermanos. Y si nosotros no estamos apercibidos en este tiempo de fijar nuestra mirada en Jesús, de dejar de estar viendo otras cosas, enfocarnos en orar, enfocarnos en leer su palabra, enfocarnos en llevar su palabra a los necesitados, sencillamente nos dejaremos arrastrar por toda esta ola que lo que quiere es traer desesperación aún en la vida de los creyentes, desesperanza para que la gente levante argumentos en contra de la palabra del Señor. Y estos escenarios, amados hermanos, se encuentran aquí en Habacuc. En el versículo 5 dice, por favor, lea conmigo: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. 7, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Qué es esto? Podría haberse preguntado Habacuc, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Yo te estoy pidiendo ayuda y tú me respondes diciéndome que vas a enviar a este pueblo a invadirnos para traer destrucción. Esto nos enseña verdades importantes. En primer lugar, que cuando la situación parece caótica, Dios no ha perdido el control.
Dios no ha perdido el control. La soberanía de Dios nos enseña que Dios gobierna absolutamente todas las cosas que suceden y como sucedan. En ningún momento de nuestra historia podemos llegar a pensar, hermanos, de que Dios ha perdido el control de las cosas que Él está haciendo. Dios está al control. ¿Quién fue el que hizo que estas personas fueran a invadir? Fue el mismo Señor. Y por eso es que decía al principio que si hay algo contra lo cual nuestra mente y nuestro corazón se levanta con total violencia a cuestionar a Dios, es por su soberanía. ¿Qué vemos aquí? Vemos a la soberanía del Señor obrando para aún traer una disciplina sobre este pueblo. Pero al final, ¿para qué? Para que su nombre fuera glorificado en las naciones. Suceden ciertamente cosas graves, como la vemos acá. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando recibimos la noticia de que un familiar por fin pudo concebir a su bebé? Nos alegramos, ¿verdad? Pero cuando nos dan la noticia de que ese bebé lastimosamente murió, ¿qué hacemos? Sencillamente nos frustramos y comenzamos a cuestionar por qué Dios permite estas cosas. Y no nos damos cuenta de que aún ahí la soberanía de Dios está obrando. Nosotros ciertamente hemos visto tragedias económicas, gente perderse en sus hogares o gente perder sus casas. No hace mucho, aquí cerquita, vimos una tragedia en Tejerías, la cual una avalancha de arena y de barro se llevó un montón de casas, incluyendo una iglesia completa con creyentes dentro de ese lugar. Y es allí donde muchas veces nuestra mente se pregunta, ¿por qué cosas como estas suceden? ¿Por qué creyentes están muriendo a nivel mundial? ¿Por qué un creyente tiene que encontrarse en una situación tan trágica y violenta al punto de que lo humillen delante de las cámaras, lo humillen, lo pongan por el piso? Ciertamente nosotros podemos muchas veces dudar, amados hermanos, de esos escenarios que podamos estar atravesando. Pero hay algo que nunca podemos dudar, y es que en medio de todas las cosas, Dios sigue en su trono y Él gobierna. Y aunque nuestra mente no acepte eso, debemos reconocer que su soberanía está por encima aún del dolor humano y que debemos aceptar con toda humildad y con todo sometimiento la voluntad de Dios en todos nosotros. Las cosas de nuestro alrededor ciertamente pueden cambiar, como le pasó a esta gente en Habacuc. Pero si hay alguien que no va a cambiar, es el Señor. Las circunstancias y las cosas alrededor de nosotros cambian, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo y Él tiene un plan A. No tiene un plan B, ni un C, ni un plan D. Él sigue con su plan A, porque el plan de Dios no se equivoca. Dios es el mismo cuando estamos celebrando el nacimiento de un bebé en un hospital, pero es el mismo cuando celebramos la muerte de un ser querido. Y esa es la vida normal de todo pastor. Un día estamos celebrando por el nacimiento de un nuevo niño en la iglesia, pero al día siguiente estamos despidiendo a un hermano en un lugar fúnebre. Esa es la realidad. Pero aún allí la soberanía de Dios está obrando. Habrán muchas cosas las cuales estarán fuera de nuestro control, pero hay que traer a nuestro corazón una gran verdad, y es que Dios sí está al control de ello, aun cuando nosotros perdemos el control de todas las cosas. Cuando sentimos que ya no podemos controlar las cosas, debemos entender que es allí precisamente donde la soberanía de Dios está obrando para seguir controlando a aquellos que por nosotros es totalmente incontrolable. La pregunta es, ¿nuestra teología acerca de quién es Dios es la correcta? Necesitamos conocer al Dios de la Biblia para entender las cosas que el Señor está haciendo. Una de las frases más hermosas de la Biblia es que cuando alguno de los hombres de la Biblia estaba padeciendo una situación muy difícil, ellos decían estas palabras: yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en qué Dios he creído. Hermano, pero es que está grave, tu mamá está grave. Yo sé en qué Dios he creído. Hermano, pero mira, ya sencillamente no hay vuelta atrás. Lo que dijeron, lo que aprobaron, ya quién va a hacer que eso tenga un cambio. ¿Cuál debería ser nuestra creencia y nuestra firmeza? Yo sé en qué Dios he creído. Como Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3:16 al 18. ¿Qué le dijeron estos jóvenes a Nabucodonosor cuando éste erigió aquella gran estatua y los estaba obligando a que se doblaran, se inclinaran ante ella? ¿Qué les dijeron estos jóvenes? Unos jovencitos, inexpertos en muchas cosas,
pero con la sabiduría de Dios en sus corazones. ¿Cuál fue la respuesta? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esta fue la respuesta de estos jóvenes ante aquel rey grande, ensalzado con su orgullo, con su poder y dominio. Nabucodonosor, versículo 17, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Fíjese la respuesta tan impetuosa que ellos le dijeron, no es necesario que nosotros te digamos qué vamos a hacer. 17, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ese horno de fuego, el que tú has puesto a una elevada temperatura, Dios puede librarnos de ese horno. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero vea la respuesta en el versículo 18, que aunado a esto les dicen estos jóvenes, y si no, o sea, en otras palabras, si él no lo llegara a hacer, igualito sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que hoy has levantado para que nos postremos ante ella. Esta debe ser nuestra determinación, hermanos. Un verdadero creyente e hijo de Dios, parado en la verdad de la palabra del Señor, sabrá que no existe ninguna otra cosa ante la cual pueda doblar su corazón en fe y alabanza, sino solamente ante el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Que reconocieron esos jóvenes que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder, que tiene el poder para librarnos de una situación grave. Pero por cuanto es soberano, puede decidir librarnos, pero en su soberanía, así como ellos lo reconocieron y lo aceptaron, Él también puede, amados hermanos, decidir no librarnos de esa situación, ayudándonos a entender de una vez por todas que lo bueno y lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios no es lo bien que nos va a ir aquí en lo terrenal, sino que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque esa voluntad nos destina a una eternidad. La voluntad de Dios nos trasciende a la eternidad, amados hermanos. A veces pensamos que lo bueno y agradable de la voluntad de Dios son por cosas terrenales que nos puedan ocurrir aquí en la tierra, y no tiene nada que ver con eso. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque ya el Señor Jesús ha hecho su obra salvífica sobre nosotros, y pueda ocurrir lo que pueda ocurrir en nosotros, en nuestras vidas, mientras que estemos de este lado del cielo, podemos estar tranquilos que esa voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Necesitamos comprender esto. Estos jóvenes reconocieron que Dios era soberano y que Él los podía librar, pero también sabían que Él sencillamente podía decidir no liberarlos. Él libró a muchas personas de la muerte, como lo hizo con Daniel. Cerró la boca de aquellos que leones, las tapó. Pero ese mismo Dios que libró a Daniel fue el mismo que se encargó de que el filo de aquella espada se afilara y se agudizara, para que entonces cayera sobre la cabeza de Juan el Bautista, y esta cabeza posteriormente fuera llevada ¿a dónde? Delante del trono de Herodes y de Herodías. Si lo estamos viendo, amados hermanos, y por eso es que esto es algo que muchas veces nos cuesta aceptarlo, nos cuesta tragarlo. Y yo sé que muchos de nosotros estamos allí sentados en la silla argumentando en contra de esta verdad, pero es así, es así. Ninguno de nosotros se libra de esta arrogancia, de creer, de pretender cuestionar a Dios en cuanto a su soberanía. Él no perdió el control, ni ha perdido el control, ni lo perderá en toda la historia de la redención humana. Otra verdad que nos enseña el texto de Habacuc es que también apunta hacia la soberanía de Dios. No solo soberano sobre el pueblo, porque a veces creemos que Dios reina aquí, en la iglesia solamente. No, hermanos, algo que debemos entender es que Dios reina no solamente en su iglesia, en su congregación, sino que también Dios reina sobre todo el universo. Aún en las naciones paganas, politeístas, que adoran falsos dioses, que se alejan en ignorancia y se rebelan completamente en idolatría al Dios de la Biblia. Y Él puede aún usar a esas naciones mundanas, inconversas, aún inconverso. ¿Para qué? Para lograr sus fines poderosos y soberanos sobre todas las cosas. Dios puede usar aún a un hombre impío para trabajar con el corazón de los hombres. Dios se encargó de endurecer el corazón de Faraón. ¿Acaso se nos ha olvidado eso? ¿Se nos ha olvidado eso? ¿Quién se encargó de endurecer el corazón de Faraón? Dios mismo se encargó. Ciertamente, muchas veces en las naciones que creemos
Queremos políticos que nos gobiernen y nos cuiden con sano juicio. La pregunta es, amados hermanos, ¿verdaderamente nosotros nos merecemos a un buen político que nos gobierne? ¿Verdaderamente Europa se merece que un político excelente, con una moral muy alta y elevada, lo gobierne esa nación? ¿Verdaderamente nosotros nos merecemos eso? Es allí donde está el problema. Es Estados Unidos, una nación tan fiel como para que lo gobierne un político completamente excelente, que la gente no tenga nada que decir, intachable. Lo que ese hombre es perfecto. ¿Ciertamente esa nación se merece eso? La verdad es que no, amados hermanos. Por esa razón, por este argumento, es que tú y yo debemos entender que nuestra mirada debe estar puesta en aquel quien tiene el poder de gobernar aún sobre los corazones de aquellos hombres que Él pone, pero que Él también quita en su soberana voluntad y en el momento que Él lo determine y lo quiera hacer. Nuestra confianza debe estar totalmente depositada en el Señor, en Dios. Perdóneme, pero es triste ver cómo aún una gran masa de creyentes en estos tiempos se han inclinado hacia toldas políticas, hacia colores, haciendo proselitismo, haciendo cualquier tipo de campañas, olvidándose que el único que verdaderamente merece que lo hagamos famoso, el único que merece que lo honremos y glorifiquemos su nombre y creamos, es Dios. Dios es el único que lo merece, amados hermanos. Lo que pasa es que muchas veces cuando vemos que Dios gobernando su universo no está haciendo las cosas que son aparentemente agradables para nosotros, es allí cuando sencillamente muchas veces no queremos aceptar lo que Dios está haciendo. A veces no nos agrada la forma de gobierno de Dios, la forma en cómo Dios está gobernando nuestras vidas, porque según nuestra mente todo lo que Dios tiene que hacer debe hacerlo agradable para nosotros. Eso es lo que nuestra mente piensa. Incluso las cosas más dolorosas cumplen fines gloriosos para que el Señor sea exaltado y para tratar con su pueblo. Las situaciones más difíciles cumplen un propósito en las manos del Señor. Dios dice, yo voy a levantar los caldeos, y esa expresión es dura ciertamente. Dios le responde a Habacuc, yo levantaré a un pueblo que vendrán como lobos enfurecidos y se los comerán y acabarán con todas las cosas. Esta es la verdad, hermanos. Yo no puedo tergiversar esta palabra. Esto es lo que tenemos aquí. Y el fin de semana, mientras que oraba, Señor, la única palabra que retumbaba en mi mente era soberanía, 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 confianza, confianza. Debemos tener confianza en la soberanía de Dios. Debemos confiar en Él. Amados hermanos, no es fácil. En mi caso, yo tengo niños pequeños. Tengo uno de 3 añitos, una de 8 añitos. Y yo pienso en el futuro de esos niños. En pensar que tal vez podría ofrecerle otras cosas, podría brindarle una mejor calidad de vida. Y eso es lo que tal vez retumba en la mente de todos nosotros. He sido testigo como muchos pastores, aún teniendo todas las comodidades, teniendo todas las cosas, todos los lujos, porque sencillamente la situación se ha agudizado en nuestra nación, han decidido agarrar sus maletas y dejarlo todo e irse a otros lugares, abandonando iglesia, abandonando todo. No les ha importado absolutamente nada después que dijeron desde sus púlpitos que Venezuela era una tierra de gracia, que Venezuela era el lugar donde Dios los había puesto. Es difícil ver estas situaciones, pero Dios libre nuestros corazones de pretender poner nuestra mirada en un lugar y no en el Dios que es el dueño de todas las cosas. Necesitamos confiar en el Señor y creer que Él hará conforme a su voluntad. ¿Qué vemos en el versículo 6? En el versículo 6 vemos, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eso es lo que dice el versículo 6. He aquí yo levanto. He aquí, en otras palabras, he aquí yo soy Dios y yo soy el único que puede hacer esto. Yo soy el que levantaré a esta nación. Y fíjese lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, dice la palabra en el Salmo 135, 6. Todo lo que yo quiero, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Amados hermanos, necesitamos comprender que este es el poder de Dios, esta es la soberanía de Dios, que Él está obrando y que cuando Él obra y hace algo en nuestras vidas, Él lo hace por amor a todos nosotros. Y Dios te ama tanto, hermano, a pesar de nuestros errores y a pesar de tus errores, que a veces, hermano, te va a tener que hacer sufrir para al final ver a Cristo formado en tu vida. Esa es la verdad. Él es el alfarero. ¿Quién es el barro? El barro somos nosotros. El barro eres tú. Y si es necesario... Por tal razón, hermanos, no podemos cuestionar la voluntad de Dios, ya que ésta emana de la soberanía que viene solamente de Él. Dios nos hace un llamado en esta mañana a confiar en su absoluto poder y a entender que al final Él se glorificará sobre su pueblo y hará todas las cosas conforme a sus designios y a lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Esto lo pudo entender Habacuc. Al finalizar este libro lo podemos observar. En Habacuc 3, 16 al 19 leemos: Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En resumen, hermanos, la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Siendo infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada, Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Él no está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie, sino que es absolutamente independiente. Dios hace lo que le place y cómo le place. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. De modo que su propia palabra declara expresamente: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Dice Daniel 4:35. La soberanía divina de Dios significa que Dios es Dios, tanto en hecho como en nombre, que está en el trono del universo dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que dice Efesios 1:11. Charles Spurgeon dijo en un sermón sobre Mateo 20:15: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos, sus hijos, pueden confiar en esa soberanía. Creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las anula y que la soberanía los santifica a todos en medio de cualquier situación. No hay nada por lo que los hijos de Dios deberían luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre todas las cosas, sobre toda la creación. La soberanía enfatiza el reino de Dios, su reinado sobre todas las obras de sus propias manos. La soberanía enfatiza el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. No hay una sola aflicción sobre la cual Dios no esté gobernando, ya sea en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, ningún mal del pasado, del presente y del futuro que Él no restaure y perdone para aquellos que se humillan ante Él, ante su soberanía. Hermanos, Dios es soberano en nuestra salvación, y aún los ángeles se maravillan al escuchar este mensaje. Y aún Dios es soberano sobre la maldad, y la maldad más grande es que el Verbo se hizo carne y preferimos al hombre que al Hijo de Dios. Preferimos al mundo antes que a Él, el Verbo encarnado. Nosotros mismos lo clavamos en el madero.
Pero aún por encima de esa confabulación estaba Dios orquestando todas las cosas para hacer que ese sacrificio obrara a nuestro favor. Y cerramos con estas aplicaciones. Número 1. La disciplina de Dios es amor. Dios no hubiera hecho lo que hizo con este pueblo si no los amara. Proverbios 3, del 11 al 12 nos enseña: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Número 2. Tu esperanza no debe estar puesta en las circunstancias o en las decisiones de las personas, sino en la soberanía del Dios Todopoderoso. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Número 3. Mira a Dios sentado en su trono por encima de todo. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si hay algo que Isaías entendió, es que el Señor estaba sentado en el trono rodeado de toda su gloria y majestad. Hermanos, Dios seguirá sentado en su trono, sin importar qué difíciles se pongan las cosas a tu alrededor, sin importar que este mundo tiemble, sin importar que los mares rujan, sin importar que aún los reyes de este mundo, con su corazón lleno de maldad, quieran decretar leyes perversas o quieran dañar la obra de Dios. Dios seguirá sentado en su trono sin importar absolutamente nada, porque Él es soberano sobre todas las cosas.